El cuerpo humano no fue diseñado para sostener el peso de una corporación multinacional, ni la presión de decisiones militares pasados los 70 años. Existe una narrativa popular que venera al líder anciano, al capitán de industria que se aferra al timón con nudillos blancos, como si la experiencia fuera un escudo mágico contra las leyes de la termodinámica biológica. Esta narrativa es un engaño colectivo. Llega a un punto situado invariablemente alrededor de la 7ª década de vida, en que la biología revoca explícitamente el permiso para intercambiar salud por dominancia profesional. Lo que antes era una ecuación funcional, donde el estrés se pagaba con una noche de insomnio o una úlcera controlable, se convierte en una espiral de decrepitud exponencial. Mantener una carrera de alto estrés a los 75 años no es una cuestión de voluntad, carácter o disciplina, es un imposible matemático, una lucha contra un enemigo que no negocia. La decadencia estructural del sistema nervioso. Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos alejarnos de la psicología barata y adentrarnos en la endocrinología pura. El eje principal de la respuesta al estrés es el cortisol, la hormona glucocorticosteroide secretada por las glándulas suprarrenales. En un individuo de 40 años, el cortisol actúa como un administrador de crisis eficiente. Moviliza glucosa, suprime la inflamación innecesaria y agudiza la memoria a corto plazo para resolver la amenaza inmediata. Sin embargo, este sistema opera bajo un principio de préstamo temporal. Cada pico de cortisol le pide al cuerpo un adelanto de energía que deberá ser devuelto durante el sueño y la reparación celular. El problema fundamental al superar los 70 años es que la casa de cambios cierra. El sistema de amortización biológica colapsa. Los estudios longitudinales de neuroendocrinología demuestran que el hipocampo, la región cerebral encargada de regular y apagar la respuesta al cortisol, pierde densidad volumétrica de manera acelerada en la vejez. Es como si el termostato de la calefacción se rompiera, dejando la caldera encendida a máxima potencia día y noche. El ejecutivo de 70 años que se enfrenta a una negociación hostil no experimenta el subidón controlado de adrenalina que recuerda de su juventud. En su lugar, sufre una inundación tóxica de cortisol que literalmente envenena sus neuronas. Esta toxicidad no es metafórica. Las neuronas del hipocampo y la corteza prefrontal, bañadas constantemente en niveles patológicos de cortisol, comienzan a retraer sus dendritas. La comunicación sináptica se ralentiza. Lo que antes era una intuición fulminante para los negocios se convierte en una parálisis por análisis. El líder anciano no es más sabio, es más lento. Su cerebro procesa la información a una fracción de la velocidad necesaria para entornos de alta frecuencia, como los mercados financieros o el mando de operaciones críticas. Intentar compensar esta lentitud con más horas de trabajo es como intentar apagar un incendio con gasolina. La fatiga acumulada eleva aún más el cortisol basal, creando un círculo vicioso que acelera la neurodegeneración. Mantener el puesto en estas condiciones no es un acto de lealtad a la empresa, sino una condena activa a la demencia. El sistema nervioso autónomo, dividido en simpático con lucha o huida, y parasimpático como descanso y digestión, también pierde su plasticidad. El anciano bajo estrés crónico se queda atrapado en el modo simpático. Su corazón late con la urgencia de quien huye de un depredador, pero el depredador es solo un informe de pérdidas trimestrales. Este estado de alerta perpetuo desgasta las válvulas cardíacas y engrosa las paredes arteriales, convirtiendo un órgano ya fatigado por décadas de servicio en una bomba de tiempo. La resiliencia cardíaca, ese margen que permite a un atleta o a un cirujano soportar horas de exigencia física, se extingue con la edad. El miocardio, el músculo del corazón, pierde fibras contráctiles y las reemplaza con tejido fibroso más rígido. La fracción de eyección, el porcentaje de sangre que el corazón bombea con cada latido, disminuye gradualmente.
Un líder de alto estrés somete su corazón a demandas de rendimiento propias de un veinteañero, pero con la estructura mecánica de un motor con 800.000 kilómetros. La probabilidad de una fibrilación auricular, una arritmia caótica que impide el bombeo eficiente, se dispara exponencialmente después de los 65. En un entorno de estrés agudo, esa arritmia puede ser el evento centinela que precede al paro cardíaco. No es la discusión acalorada la que mata, es la incapacidad del sistema eléctrico del corazón anciano para manejar la tormenta de catecolaminas que la discusión libera. La muerte súbita del líder veterano no es un misterio, es la consecuencia lógica de sobrecargar un sistema que ya no tiene capacidad de disipar el calor. Además del corazón, el sistema vascular presenta un deterioro que hace inviable el alto rendimiento. La rigidez arterial, medida por la velocidad de la onda del pulso, aumenta con la edad. Las arterias pierden su elasticidad natural, volviéndose tubos rígidos y frágiles. Bajo una presión arterial elevada por el estrés, esta rigidez tiene un efecto devastador. La onda de presión que sale del corazón viaja sin amortiguación y golpea con violencia los pequeños vasos cerebrales. Esto explica la alta incidencia de accidentes cerebrovasculares, los famosos ictus, en personas mayores sometidas a estrés. No es que tengan un coágulo desafortunado, es que la física hidráulica de su sistema circulatorio, combinada con la fragilidad capilar, provoca la ruptura. El líder que se jacta de mantener el ritmo a los 72 años no se da cuenta de que cada día está jugando a la ruleta rusa con la integridad estructural de sus arterias cerebrales. La presión sostenida, esa que le permitía cerrar tratados multimillonarios, es la misma que está abriendo grietas microscópicas en el endotelio, la capa interna de los vasos, preparando el terreno para la catástrofe vascular. La degeneración cognitiva es quizás el aspecto más traicionero porque se disfraza de sabiduría. La pérdida de velocidad de procesamiento, denominada bradipsiquia, es confundida con pausa reflexiva. La dificultad para filtrar estímulos irrelevantes, un síntoma claro del deterioro de la corteza prefrontal, se interpreta como una visión global e integradora. Sin embargo, las pruebas neuropsicológicas objetivas revelan la verdad. La memoria de trabajo, esa pizarra mental donde sostenemos varias ideas simultáneamente para manipularlas, se reduce drásticamente. Un CEO de 70 años puede recordar anécdotas de su juventud con claridad, pero es incapaz de mantener en la cabeza los 7 puntos clave de una fusión empresarial mientras escucha la objeción de un abogado. La memoria a largo plazo, rica y detallada, enmascara la debilidad de la memoria operativa. Pero en un entorno de alta presión donde las decisiones requieren integrar datos nuevos y contradictorios en tiempo real, la memoria antigua es un lastre. El líder se aferra a patrones que funcionaron hace 30 años en un mercado que ya no existe, confundiendo la repetición de viejas fórmulas con la experiencia. Esta no es una terquedad moral, es una limitación física. El cerebro anciano bajo estrés se ve forzado a utilizar rutas neurales más rígidas y menos eficientes porque las autopistas de la mielina, que permiten el pensamiento rápido y flexible, se han degradado. El sistema inmunológico, ese guardián silencioso, también se convierte en un enemigo en contextos de alta exigencia. La inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune, implica un estado de inflamación basal crónica conocido como inflamaging. El cuerpo del anciano vive en un estado de alerta inflamatoria perpetua de bajo grado. Cuando se añade el estrés psicológico, que es en sí mismo un potente proinflamatorio, el sistema se desborda. Las citoquinas inflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa inundan el torrente sanguíneo. Estas moléculas, diseñadas para combatir infecciones, atacan ahora el tejido sano. Aceleran la aterosclerosis, debilitan las articulaciones y, lo más importante, inducen un comportamiento de enfermedad. Fatiga profunda, anedonia y niebla mental.
El líder estresado no solo está cansado, está biológicamente intoxicado por su propia respuesta inmune. Su cuerpo le está gritando que pare, pero su mente, atrapada en la ilusión de la necesidad, interpreta esa señal como debilidad y la combate con más estimulantes, más cafeína, más presión, retroalimentando el ciclo de destrucción. La paradoja es brutal. Para demostrar que aún tiene la fortaleza para liderar, acelera el proceso inflamatorio que destruye su capacidad de liderazgo. La termorregulación, un proceso que damos por sentado, también se deteriora. El hipotálamo envejecido es menos eficiente manteniendo la homeostasis térmica. El estrés eleva la temperatura corporal y un cuerpo viejo suda menos y tiene más dificultad para disipar el calor. Esto no es un simple detalle de confort. El sobrecalentamiento cerebral afecta la cognición y puede inducir confusión. En una reunión tensa, bajo luces calientes y con la presión de los asistentes, un líder septuagenario puede experimentar un declive cognitivo inducido por hipertermia sin siquiera ser consciente de ello. Su juicio se nubla, se vuelve irritable o, por el contrario, apático. Los asistentes lo atribuyen al mal genio cuando en realidad es un fallo mecánico del termostato interno. La dignidad del puesto choca contra la realidad de un hipotálamo que ya no puede con la demanda. Consideremos ahora el factor mitocondrial. Las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, disminuyen tanto en número como en eficiencia con la edad. El cerebro y el corazón, los dos órganos más demandados en una carrera de estrés, son también los más dependientes de la energía mitocondrial. Someterlos a horas interminables de alta demanda sin el combustible energético adecuado es como exigir a una fábrica que produzca al 100% con solo la mitad de sus generadores eléctricos encendidos. El resultado es la acumulación de radicales libres y un estrés oxidativo que daña el ADN celular. El líder de edad avanzada no se recupera por las noches porque sus mitocondrias ya no pueden reponer las reservas de ADP con la rapidez necesaria. Se levanta cansado y ese cansancio crónico lo hace más susceptible a los errores de juicio. El agotamiento no es una sensación subjetiva, es una falta objetiva de trifosfato de adenosina en la sinapsis que deberían estar disparándose para resolver problemas complejos. La biomecánica del sueño, el principal mecanismo de limpieza cerebral, se rompe por completo. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro se activa para barrer las proteínas tóxicas acumuladas durante el día, como las beta-amiloides asociadas al Alzheimer. En las personas mayores la arquitectura del sueño se fragmenta. Hay menos sueño de ondas lentas, que es precisamente la fase donde ocurre esta limpieza. Un individuo de 70 años que además sufre estrés crónico ve su sueño aún más fragmentado por la hiperactivación simpática. Se despierta varias veces por noche con la mente acelerada, rumiando problemas laborales. El resultado neto es que su cerebro no se limpia. Las toxinas se acumulan día tras día, año tras año. Mantener el puesto de estrés es, literalmente, negarse a desintoxicar el cerebro. La placa amiloide se acumula, las neuronas mueren y la capacidad ejecutiva se desvanece. El individuo no elige volverse incompetente, su incompetencia es la consecuencia inevitable de un sistema de mantenimiento cerebral fallido combinado con una sobrecarga de trabajo tóxico. La propiocepción y el equilibrio, controlados por el sistema nervioso periférico y el cerebelo, también se degradan. Un líder de alto estrés no solo piensa, también se mueve. Debe desplazarse, viajar, mantener una presencia física imponente. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular asociada a la edad, combinada con la ralentización de los reflejos propioceptivos, aumenta exponencialmente el riesgo de caídas. Una caída no es solo una fractura de cadera para un cerebro anciano bajo estrés. Una caída puede ser un evento traumático que desencadena un declive cognitivo acelerado. El hematoma subdural, la hemorragia cerebral contenida, es una causa frecuente de deterioro ejecutivo en ancianos activos. El líder que insiste en viajar en avión
Subir escaleras corriendo y mantener una agenda de 20 reuniones semanales no está demostrando vitalidad, está multiplicando las probabilidades de un evento catastrófico que su cuerpo ya no tiene reservas para reparar. La audición y la visión, sentidos críticos para el liderazgo, sufren un declive que a menudo el individuo niega. La presbiacusia, la pérdida auditiva relacionada con la edad, afecta especialmente las frecuencias altas, las que contienen la información consonántica del habla. En una sala de juntas con eco o con varios interlocutores, el líder no oye bien, pero no quiere admitirlo. Su cerebro tiene que esforzarse el doble para reconstruir la información faltante, un esfuerzo cognitivo que le roba recursos a la comprensión y al análisis. La fatiga auditiva es real y agota las reservas neurales. El líder no es que no entienda el argumento, es que no ha escuchado el 10% de las palabras y su cerebro, agotado, rellena los huecos con suposiciones erróneas basadas en sus sesgos previos. Así se gestan los errores estratégicos más garrafales, no por malicia, sino por un fallo sensorial no reconocido que distorsiona la entrada de información. El sistema endocrino en su conjunto se desregula. Aparte del cortisol, la testosterona, crucial para la energía, la motivación y la masa muscular en ambos sexos, aunque más estudiada en hombres, desciende gradualmente. El hipogonadismo asociado a la edad es común. El estrés crónico suprime aún más la producción de testosterona e incrementa la globulina fijadora de hormonas sexuales, haciendo que la poca testosterona que queda sea biológicamente inactiva. El resultado es una pérdida de impulso de agresividad positiva, de la chispa necesaria para emprender proyectos. El líder se vuelve conservador no por sabiduría, sino por falta de combustible hormonal. Intenta compensar con cortisol, con estrés, buscando una adrenalina que ya no encuentra. Y acaba en un estado de agotamiento suprarrenal que lo deja postrado en cama durante días después de un evento mínimamente exigente. La curva de recuperación se alarga. Lo que a los 50 se superaba con un fin de semana, a los 70 requiere un mes, si es que se supera. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esa frontera que protege el cerebro de toxinas sanguíneas, aumenta con la edad y con la inflamación crónica. El estrés, al liberar citoquinas, abre pequeñas brechas en esta barrera. Sustancias que antes no podían acceder al tejido cerebral ahora lo hacen, contribuyendo a la neuroinflamación. Este es un campo emergente en la neurociencia, la fuga del cerebro. El líder estresado no solo tiene su cerebro bañado en cortisol, sino que además está siendo infiltrado por moléculas inflamatorias del resto del cuerpo que aceleran los procesos neurodegenerativos. La sinapsis se vuelve ruidosa, la señal se pierde en la estática. La claridad mental, ese don del líder nato, se desvanece en una niebla tóxica de origen sistémico. No hay café ni estimulante que pueda despejar esa niebla, solo el cese de la fuente de inflamación, es decir, la retirada del estrés, podría detener el proceso, pero para cuando se diagnostica el daño suele ser irreversible. Otro aspecto crítico es la desregulación del sistema nervioso entérico, el segundo cerebro ubicado en el tracto digestivo. El estrés crónico altera la microbiota intestinal, matando bacterias beneficiosas y fomentando las patógenas. Esta disbiosis intestinal produce toxinas que pasan al torrente sanguíneo y afectan el estado de ánimo y la cognición a través del eje intestino-cerebro. Un líder anciano con problemas digestivos, con síndrome de intestino irritable inducido por estrés, no solo sufre molestias físicas, sufre una alteración en la producción de neurotransmisores como la serotonina, que se fabrica en un 90% en el intestino. La falta de serotonina contribuye a la depresión, la ansiedad y la rigidez cognitiva. El círculo se cierra. El estrés daña el intestino. El intestino dañado no produce bienestar. La falta de bienestar aumenta la percepción del estrés, y el cuerpo en su conjunto se convierte en un instrumento desafinado incapaz de ejecutar la sinfonía del liderazgo.
La literatura gerontológica está repleta de casos de ejecutivos que, al jubilarse forzosamente o al abandonar puestos de alta presión, experimentan una mejoría notable en sus funciones cognitivas y físicas. No es la magia del descanso, es la eliminación de un agente estresante tóxico. Su presión arterial desciende, sus marcadores inflamatorios mejoran, su sueño se profundiza y su memoria parece volver. Lo que demuestra este fenómeno es que el deterioro asociado al estrés en la vejez es, en parte, reversible si se retira el estímulo nocivo a tiempo. Pero si se persiste, el daño se vuelve estructural e irreversible. Mantener la carrera de estrés no es, por tanto, una decisión valiente, es una decisión que acelera la entrada en una fase de dependencia y decadencia neurológica que podría haberse evitado. La renuncia no es una derrota, es un acto de preservación estructural. La sociedad, sin embargo, ejerce una presión inmensa para que estos líderes se mantengan. Se les etiqueta como referentes, pilares, instituciones. Se confunde su longevidad en el cargo con su capacidad actual. Se construye un aura de sabiduría alrededor de sus cabezas canas que ignora por completo la evidencia de sus escáneres cerebrales. Pero la biología no se impresiona con los títulos nobiliarios. Un cerebro con atrofia del lóbulo frontal no puede ejercer el control de impulsos necesario para una negociación compleja, tenga el título que tenga. Un corazón con fibrosis miocárdica no puede bombear con la fuerza requerida para soportar una crisis de pánico, lídere la institución que lídere. La insistencia en permanecer no es más que una negación colectiva de la realidad física, una apuesta contra la entropía en la que la casa siempre gana. La velocidad de conducción nerviosa disminuye. La mielina, la vaina aislante que permite que los impulsos eléctricos salten de un nodo a otro, se degenera. Los nervios periféricos conducen las señales más lentamente. Esto significa que el tiempo de reacción desde que el ojo ve un peligro hasta que la mano ejecuta una orden se alarga. En un entorno corporativo, este retraso de milisegundos se traduce en no captar la ironía en el tono de un competidor, en no retirar la mano de un mal acuerdo a tiempo. La intuición del líder veterano, esa que se publicita en las revistas de negocios, no es más que un procesamiento lento disfrazado de prudencia. Y en entornos volátiles la lentitud es letal. El mercado no espera a que el cerebro de 70 años complete sus circuitos. La producción de neurotransmisores, no solo el cortisol, se desequilibra. La dopamina, el neurotransmisor del aprendizaje por recompensa y la motivación, disminuye su eficiencia. Los receptores dopaminérgicos se vuelven menos sensibles. El líder necesita estímulos cada vez más fuertes para obtener la misma dosis de satisfacción. Esto puede llevarlo a asumir riesgos temerarios, a buscar la emoción de la crisis porque es lo único que aún le hace sentir vivo. La búsqueda de sensaciones fuertes en la vejez, combinada con un juicio deteriorado y una menor inhibición frontal, es una receta para el desastre. El anciano que antes era un gestor prudente se convierte en un jugador apostando el patrimonio de la empresa en operaciones de alto riesgo simplemente para sentir el subidón de dopamina que ya no obtiene de las operaciones rutinarias. La neuroquímica dicta sus decisiones, no la estrategia. El deterioro de la corteza prefrontal, la sede de las funciones ejecutivas, es especialmente insidioso porque afecta la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. El líder anciano no solo es peor tomando decisiones, es peor evaluando lo mal que las está tomando. Su autoconocimiento se nubla. Sinceramente cree que está en plena forma porque su memoria remota es buena y porque la gente a su alrededor, por respeto o miedo, no le contradice. La falta de feedback crítico, combinada con la pérdida de la capacidad de autoevaluación, crea una burbuja de incompetencia. Él no sabe que no sabe. Y en esa ignorancia insiste en seguir. La organización, para protegerse, debería haberlo retirado hace años. Pero la estructura de poder le impide ver lo que sus pruebas cognitivas ya delatan. Un declinar inexorable.
La angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos, también se ralentiza. En un cerebro joven, cuando una zona se sobrecarga de trabajo, crecen nuevos capilares para alimentarla. En el cerebro viejo, esta capacidad está disminuida. Someterlo a una sobrecarga de estrés sin el correspondiente aumento de riego sanguíneo provoca isquemia. Pequeñas zonas de falta de oxígeno. Estos microinfartos silenciosos se acumulan sin que el individuo sea consciente. Un día simplemente no puede recordar una cifra, o no encuentra la palabra adecuada. No es Alzheimer, es la suma de 100 pequeños apagones en el cerebro provocados por la incapacidad del sistema vascular de satisfacer la demanda energética del estrés. La carrera de alto estrés no solo acelera la neurodegeneración literalmente, apaga partes del cerebro por falta de suministro. El ángulo psicológico, aunque no es el foco principal, tiene un correlato biológico innegable. La sensación de inutilidad que algunos temen al dejar el poder tiene una base en la biología de la recompensa. Pero esa sensación es tratable y transitoria. La demencia vascular, en cambio, es permanente. Cambiar el miedo a la jubilación por la certeza de la invalidez cognitiva es un pésimo intercambio. El cuerpo, a los 70, ya ha enviado suficientes facturas. Seguir pidiendo crédito es pedir la bancarrota. La decisión lógica, la única matemáticamente sostenible, es reestructurar la deuda. Salir del entorno de alta presión y permitir que el sistema nervioso entre en un régimen de mantenimiento y reparación. No se trata de jubilarse a una mecedora, sino de pivotar hacia roles de baja intensidad que no exijan al sistema nervioso lo que ya no puede dar. La evidencia es concluyente. Mantener un puesto de alto estrés después de los 70 no es una cuestión de voluntad, sino una violación de los principios básicos de la biología del envejecimiento. La reserva cognitiva, esa acumulación de conexiones neuronales ganadas con el estudio y la experiencia, se agota si no se le da tiempo para reponer la mielina y reparar las sinapsis dañadas. El líder anciano que se niega a retirarse no está explotando su reserva, está extrayendo el mineral de una mina que ya no tiene vetas. Pronto el techo se derrumba. La paradoja final es que, al aferrarse al poder para mantener un sentido de identidad y propósito, precisamente lo que logra es destruir la base neurológica que sostenía esa identidad. La biología no admite excepciones basadas en la importancia social del individuo. Las leyes de la física se aplican a todos por igual. Y una de esas leyes, inapelable, dicta que un sistema sometido a una tensión superior a su límite elástico se fractura. El cuerpo humano pasado los 70, sometido al estrés crónico de una alta posición, se fractura. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y con qué magnitud. Y la magnitud suele ser devastadora. Un ictus que borra la personalidad, un infarto que interrumpe la historia, o una demencia que convierte al líder en una sombra de sí mismo mucho antes de que su cuerpo físico deje de funcionar. El permiso para quemarse en la hoguera del éxito caduca. Ignorar la fecha de vencimiento no la extiende, solo garantiza que la llama consuma hasta los cimientos.